Hola, soy Sebastián Zulueta, secretario ejecutivo de la Fundación América Solidaria Internacional, una organización que trabaja en varios países de nuestro continente americano para que las niñas, niños y adolescentes tengan más oportunidades, para que sus derechos sean respetados, desde el que ellas y ellos sean protagonistas de los proyectos que van transformando su realidad y en los cuales ellos logran estos cambios, ellos y ellas. Bueno, en esta presentación voy a compartir con ustedes lo que Gloria me pidió, que es hablar un poquito de la visión de la paz desde América Solidaria. Bueno, Gloria fue voluntaria de América Solidaria hace algunos años, así que seguramente sabe mucho más que yo en la práctica, pero quiero compartirles mi experiencia y algunas reflexiones. Quiero hacerlo de la mano con una historia que a mí me marcó fuertemente cuando la escuché. Es la historia de un joven que se sumó a América Solidaria para formarse como un joven líder de paz en un programa que hicimos para jóvenes colombianos y colombianas que vinieron a Chile a formarse en América Solidaria. Y cuando él se presentó, yo comprendí que era poco lo que podíamos enseñarle en estas materias, sino que más bien teníamos que sentarnos nosotros en los pupitres, en los asientos de los y las estudiantes y aprender de su historia. Bueno, la historia que él nos compartió fue la siguiente. Voy a tratar de recrearla con las mismas palabras que recuerdo que él usó. Él, cuando había que presentarse, guardó un rato de silencio, se emocionó y luego empezó a contarnos y dijo así: el primer recuerdo que yo tengo de infancia es cuando yo estaba sentado en las piernas de mi abuelo, el perro lamía mi mano y afuera habían ruidos, ruidos fuertes. Y yo sentía rabia porque esos ruidos me habían impedido conocer a mi padre. Esos ruidos habían matado a mi padre. Y mi abuelo me mira y me dice: cuando usted sea grande, resuelva los problemas de cualquier forma, menos de esa. De cualquier forma, menos con balas. Y ahí nosotros nos quedamos totalmente en silencio y comprendimos que había vivido algo muy fuerte. Pero lo que más me llamó la atención de la historia no fue esa parte, sino que fue cómo él la terminó, cómo él concluyó esa historia. Él siguió contándonos que cuando él ya era grande, supo quién era la persona que había matado a su padre. Y él ya era un adolescente grande, musculoso. Cuando yo lo conocí me llamó la atención el tamaño que él tenía. Y esta otra persona ya era una persona mayor, ya estaba débil por la edad, no tenía fuerza. Y, y Raulín, que era su nombre, decide ir a enfrentarlo. Eh, y va a donde estaba su casa, entra a su casa y en ese momento esta persona como que tiembla, se llena de miedo, lo mira a los ojos y le dice: ¿acaso usted después de todos estos años no ha podido perdonarme? Y Raulín le contesta: si se tratase de perdonar, yo no estaría aquí. Yo vine a reconciliarme. Se acercó, le dio la mano y lo abrazó. Bueno, esa historia de Raulín, Raulín que hoy día trabaja en proyectos sociales en distintos pueblos en el interior de Colombia, pueblos que hace algún tiempo estaban atravesados por la guerrilla, por la falta de paz social, y él hoy día trabaja en proyectos de educación para que haya niños que tengan más oportunidades, para que haya niñas que también puedan cumplir sus sueños.
en ese entorno tan potente y también de la mano con proyectos de desarrollo sostenible que buscan la armonía con el medio ambiente. Bueno, para mí Raulín es uno de los grandes maestros de lo que estamos hablando ahora, de lo que les estoy compartiendo, la paz social. Quisiera compartir con ustedes 5 reflexiones que saco a partir de la historia de Raulín, que creo que ustedes también pueden llevarse con ustedes en esta jornada de reflexión, en estos días que están conversando y están viendo la forma de, de apropiarse del desafío de ser líderes, constructores y constructoras de paz. La primera reflexión es que la paz se educa, la paz se forma y hay un desafío de construir la paz desde el modelar. Y yo lo veo claramente en el abuelo de Raulín, que le da ese mensaje y le dice, cuando tú seas grande no resuelvas las cosas con violencia. Bueno, el desafío que les entrego a ustedes es, bueno, yo puedo educar en la paz. Yo como profesora, yo como profesor, yo como hermano o hermana mayor, puedo educar en la paz, pero también puedo ser un modelo de paz con aquellas personas que son más chicas e incluso con personas que tienen mi edad o más grandes. En la forma en que yo reacciono, en la forma que yo soy en el mundo, voy educando en la paz. Así que ese es el primer desafío que les entrego, el desafío de ser modeladores, modeladoras de paz, educadoras de la paz. La segunda reflexión es que la paz, en primer lugar, se debe cultivar dentro de nuestros corazones, en nosotras, en nosotros mismos. Si ustedes se fijan en la historia de Raulín, Raulín llega a donde estaba este hombre y la paz ya habitaba en él. Él había procesado su historia, había procesado la rabia, había transformado esa rabia en perdón. Él había logrado ponerse en el lugar de la otra persona y saber, y se había dado cuenta que la otra persona también era víctima y que también había vivido un entorno violento y que tal vez, a diferencia de él, no tuvo un abuelo que le enseñó que las cosas se podían resolver de una manera distinta a, a la violencia. Y se puso en el lugar del otro, de este señor, que había hecho algo tan grave como matar a su padre, y lo perdonó. Y no solo quería perdonarlo, sino que se reconcilió y inició un nuevo camino con él en paz. Esa paz se debe construir en nuestros corazones en primer lugar, o si no, no vamos a poder ser agentes de paz. Si es que nosotros andamos por el mundo sintiendo rabia, sintiendo aversión por las demás personas, si es que no perdonamos, si es que no nos ponemos en el lugar del otro, si es que no sabemos que todas las personas están viviendo cosas muy fuertes y que les puede llevar a cometer errores, a estar confundidas, a no saber reaccionar de una manera adecuada, no vamos a lograr construir la paz. Así que el segundo desafío es que cultiven la paz en sus propios corazones. La tercera reflexión y el tercer desafío que quiero dejarles a partir de la historia de Raulín es que la paz se tiene que cultivar también y construir en la forma en que nos relacionamos con las demás personas, en la forma en que las tratamos. Si es que nosotros decimos, no, mira, yo soy una persona que soy una constructora de paz, un constructor de paz, pero en la forma de relacionarnos vamos haciendo bullying o nos reímos de las demás personas o decimos cosas hirientes, esa paz no se va a construir. La paz no es algo que uno dice de la boca para afuera. La paz es algo que uno construye en el día a día. La paz es algo que se debe armar de alguna manera en la forma en que tratamos a las demás personas. Y ahí hay algunas cosas bien importantes, algunas claves, como por ejemplo, no enjuiciar. Si es que alguna persona hace algo, tratemos de no
atribuirle una intención que no sabemos. Mejor preguntemos. Por ejemplo, si alguien nos pasa a llevar y nos empuja y nosotros decimos, oye, tú estás buscando hacerme mal, siempre me has despreciado. Bueno, la otra persona se va a violentar. ¿Por qué dices eso de mí? Lo mejor es preguntar, oye, me pasaste a llevar, me dolió, ¿qué pasó? Uy, disculpa, no te vi, o me equivoqué, te pido perdón, y damos ese espacio para que la persona nos pueda explicar y nosotros lograr comprender qué pasó en ese espacio. Entonces, la paz se construye en esa forma de relacionarnos, o por ejemplo, tratar de evitar los castigos, tratar de llegar a acuerdos, tratar de establecer acuerdos, compromisos y cuáles son las consecuencias cuando no se cumplen esos compromisos. Y de esa manera vamos construyendo paz. Es muy común, por ejemplo, que cuando hay padres o madres o profesoras que son muy bruscos, que educan a sus hijos como me educaron a mí cuando chico con correazos. Es muy común que esos niños y esas niñas y las personas en general crean que los problemas se resuelven con violencia. No, tratemos de transformar esa realidad, tratemos de relacionarnos pacíficamente. Vamos buscando que todas las personas eh, puedan dar su opinión, puedan hablar. Cuando las personas son escuchadas, se construye la paz, las tensiones se distienden. Ese es el tercer desafío. Relaciónense con las demás personas en el día a día, con sus familiares, con sus compañeras y compañeros, con sus profesores, con sus estudiantes. Relaciónense desde la paz. Eso va a permitir construir en el uno a uno una sociedad, una cultura de paz. El tercer desafío tiene que ver con lo que pasa cuando las personas eh, cuando las personas se van quedando atrás y cuando las personas finalmente no son iguales, o cuando no consideramos que todas las personas son igualmente valiosas y que tienen la misma dignidad que todas las demás personas. Y eso se ve muy claramente, por ejemplo, cuando hay desigualdad, cuando hay personas que tienen más y otras personas que tienen menos. Ahí a mí siempre me inspira la historia de Raulín, porque Raulín trabaja incesantemente porque las niñas y los niños tengan más oportunidades. ¿Qué pasa cuando hay desigualdad? Las personas se dan cuenta que hay otras personas que tienen más oportunidades y por qué yo no tengo esas oportunidades. Y empieza a juntarse la rabia, empieza a juntarse la frustración. Ustedes saben, por ejemplo, que el continente americano es el continente más violento del planeta. 9 de cada 10, o sea, 9 de los 10 países con más asesinatos en el mundo están en Latinoamérica. Y eso no nos debería llamar tanto la atención, por supuesto, nos debería dar mucha pena y deberíamos buscar formas de cambiarlo, pero digo que no nos debería llamar la atención porque nuestro continente no solamente es el más violento, sino que también es el más desigual del planeta. Los países que tienen más diferencia entre las personas que tienen más recursos, que ganan más, y las personas que ganan menos, están en nuestro continente americano. Y esa desigualdad genera pobreza, porque hay algunas personas que viven con muchas oportunidades y hay otras personas que no tienen las mismas oportunidades. Y, y esa pobreza genera frustración. Y esa frustración genera violencia. Entonces, la desigualdad lleva a la violencia. Cuando vemos lo que ha pasado en nuestro país, que por lo demás es uno de los países más desiguales del planeta, nosotros, esto que se ha llamado el estallido social, bueno, esta violencia que surge, que por supuesto yo no valido ni apoyo ningún tipo de violencia, pero sí puedo decir que entiendo de dónde surge la violencia. La violencia, si bien no la comparto, surge de esa desigualdad. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar
por reducir las desigualdades, porque todas las personas sean igualmente valiosas ante la ley, ante las políticas públicas y que puedan acceder a las mismas oportunidades, independiente de donde hayan nacido. El cuarto desafío es a que ustedes sean constructoras y constructores de igualdad. Solo la igualdad, solo la justicia social nos va a llevar a que podamos construir una sociedad en paz. Y el quinto desafío tiene que ver con algo que hace Raulín en sus proyectos, que es que todo lo que hace lo hace de la mano con el cuidado del medio ambiente y de la naturaleza. Es muy importante que entendamos que lo que nos rodea también puede generar violencia o puede generar paz. Si es que nosotros vivimos en un entorno donde es peligroso salir porque te pueden asaltar, donde las niñas y los niños no pueden salir a jugar a las calles, donde no hay áreas verdes donde se pueda jugar y pasarlo bien, donde hay contaminación y hay basura tirada por todas partes. Eso es una violencia de los espacios, es una violencia del lugar que se va también traduciendo. Pero además, cuando no cuidamos a los seres vivos, cuando no cuidamos nuestro entorno, las aguas, los cerros, los bosques, la naturaleza, vamos contaminando y vamos generando una contaminación ambiental que se está traduciendo hoy día en un calentamiento global y en un futuro eso se va a traducir también, lamentablemente, si es que esto sigue así, en mucha violencia, personas que van a tener que buscar y pelear tal vez por el agua. Seamos conscientes que lo que nos rodea es muy importante y tenemos que buscar la forma de vivir en armonía con la naturaleza, con los seres vivos y con el entorno. Entonces, el quinto desafío que quiero dejarles es a que ustedes no solo sean constructores de paz con las demás personas y con ustedes mismas y mismos, sino que también sean constructoras y constructores de paz con la naturaleza. Estas 5 invitaciones las vemos en Raulín, ¿no es cierto? Vemos que Raulín fue educado en la paz, vemos que Raulín cultivó la paz en su corazón, vemos que Raulín se relacionó con este hombre desde la paz, se puso en su lugar, lo entendió. Vemos que Raulín también trabaja incesantemente por la construcción de la justicia social y vemos que Raulín también se preocupa por la naturaleza y esa paz que se debe construir en la armonía con los seres vivos y con el planeta. Bueno, estos son los 5 desafíos, 5 reflexiones que les dejo a partir de esta historia que pude aprender en América Solidaria y les dejo este desafío, esta invitación a que sean constructoras y constructores de la paz. Un abrazo grande.